de tu personalidad, en tu palabra, Señor, y de las características, Señor, que podemos aprender, imitar, Señor, y sorprendernos, Señor, de ti, Señor, y tus planes de bien para nosotros. Manifiéstate, pues, Señor, y agradecemos, Señor, este privilegio de podernos conectar y podernos capacitar por estos medios. En el dulce nombre de Cristo Jesús pedimos y agradecemos. Amén. Adelante, Pastor. Pastor Samuel, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por el privilegio que nos dan de poder entablar nuestra conversación en este último miércoles de lo que estuvimos navegando a través del libro de Deuteronomio. De veras, gracias hermanos por su perseverancia a través de estas semanas. Esta es una semana especial para nosotros acá en el sur de Texas porque Dr. Bob Utley está con nosotros y ya Samuel mencionó acerca de las conferencias. Hermano Rolando ha estado aquí, él ya va de regreso ahorita para Dallas. Rolando es el director de Texas Baptist en español y tenemos el privilegio de servir juntos y especialmente esta mañana Dr. Bob está con nosotros. Así es que yo quise aprovechar que él está aquí precisamente con nosotros y quise invitarle para que él diera una introducción a Primera de Timoteo. Voy a cubrir un poco de Deuteronomio al final, pero ahorita quiero que concentremos en Timoteo. Así es que tenemos algunas preguntas de Deuteronomio que vamos a ver al final, pero ahorita me encantaría que le dejáramos el tiempo a él, que tomaran sus notas. Vamos a hablar de algunos temas sumamente importantes del capítulo 2, capítulo 3 de Primera de Timoteo. Así es que abran sus Biblias y vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dr. Bob, please speak to us. Well, hello, everyone. Thank you so much for coming to the Zoom, and I'm looking forward to an exciting Bible study today. Esta mañana es una bendición el poder estar aquí y agradece que cada uno se conecten. Now, as you know, there are some exciting and controversial texts that we're going to deal with today. Muchos ustedes saben, pero Primera de Timoteo es un libro que va a requerir que pongamos atención a algunos pasajes controversiales que queremos ver. Now, I want you to know that I want to spark your thinking, but I don't want you to have to agree with me. El propósito es de alguna manera de poder despertar el pensamiento. No tenemos que estar de acuerdo en todo lo que vamos a decir. So I want the freedom to present what I think the Bible is saying, and I want you to have the freedom to say, I just don't agree with that. Quiero que ustedes hagamos un tipo de contrato y me den la libertad de presentar lo que entiendo que la Biblia dice y ustedes tienen la libertad de estar en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Now, I'm going to give you the best that I know from the hermeneutical principles that I use in Bible interpretation. Les voy a presentar lo mejor que sé o que tengo de los principios de interpretación bíblica dentro del proceso de cómo entender la Biblia. So I want to remind you that I'm coming from a very precise perspective. Quiero recordarles que vengo o estoy presentándolo desde una perspectiva precisa. In Bible interpretation, the key point is we must interpret the Bible in light of the original inspired author's intent. En la interpretación de la Biblia, la clave está en que tenemos que presentarlo desde lo que es la intención del autor original. We must start with his historical setting and read his whole message and not pull little pieces out to fit what we want it to say. Tenemos que iniciar desde el contexto literario e histórico del autor original y de esa manera evitar el seleccionar lo que nos conviene o lo que nos interesa. So I think the best place for us to start this morning is to do a brief introduction to the book of 1 Timothy. Lo que quiero que hagamos esta mañana es de una manera breve ver la introducción de Primera de Timoteo. Now, all of my commentaries have the same form where they try to introduce the book at the beginning of every commentary, much like a study Bible does. Todos mis comentarios que están gratuitos en línea, el formato es el mismo. Doy una introducción al principio muy similar a las Biblias de estudio. So I want to make a few opening statements. If you have my notes, they're called opening statements, Roman numeral 1. Así es que si tienen oportunidad de ir ahí a la página de comentario bíblico gratuito y ustedes van a lo que es español y escogen Primera de Timoteo. Now, the first thing about this set of books we call the pastoral epistles.
Una de las cosas que tiene que ver con respecto a estos libros es que se les conoce como las cartas pastorales. Paul's journeys do not fit into the book of Acts. El reto es de que los viajes de Pablo, misioneros, muchas veces no encajan con lo que es el libro de Hechos. Now, in Acts, Paul has 3 missionary journeys. Sabemos que hay 3 viajes misioneros de Pablo. And Acts ends with Paul in prison. Y Hechos va a concluir con su encarcelamiento. Many of the early church fathers say that Paul was released from prison and had a 4th missionary journey. Muchos de los historiadores dicen que que salió de la cárcel y fue cuando hizo su 4º viaje misionero. Remember, at the end of the book of Romans, Paul wanted to go and preach in Spain. Al final de su experiencia en Roma es que él quiere ir a España y hacer ese viaje en España. One of the early church writers, writing in AD 95, Uno de los escritores, what is it, 80? yeah, AD 95. 8095. Ok. Escribió en un tiempo de la antigüedad, lo que está por leer. This is in one generation of the life of Paul. Esta es literalmente una generación de la vida de Pablo. Says that Paul was released and went on another missionary journey. Nos dice que el apóstol Pablo salió de la cárcel e hizo un viaje misionero más. This is found in 1 Clement chapter 5. Esto es encontrado en esos libros apócrifos llamados de Primera de Clemente, el capítulo 5. In a list of canonical books from about 180 AD called the Muratorian Fragment, Tenemos una lista de libros que no son canónicos, otra vez, que no entran en el canon. Se encuentra también algunos detalles que está por leer o mencionar, it mentions a 4th missionary journey. que también menciona este 4º viaje misionero. In Eusebius' History of the Early Church, he also mentions a 4th missionary journey. Una vez más, con respecto a Eusebio, otro de los padres de la iglesia o de la historia, cristianismo, menciona también esta experiencia de un 4º viaje misionero. So the book of Acts ends between 59 and 60 AD. El libro de los Hechos termina entre el 59 al 60 después de Cristo. And Paul was in prison. Y Pablo va a estar encarcelado. I'm assuming he was released from prison in 62 or 63. Para mí, yo entiendo que es en el 62 o 63 cuando Pablo va a salir de Roma. And 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus is after that. Y entonces aquí se observen la salida de la cárcel en estos 63 y es aquí donde él va a escribir precisamente estas cartas pastorales. Now, Paul was rearrested and killed during the reign of Nero, which ends in 68. Y es aquí donde vamos a encontrar a Pablo, que va a ser nuevamente encarcelado y eventualmente asesinado por Nerón. Now, most of my academic life, I have been told that these letters are about church organization. La mayor parte del tiempo se me ha dicho a mí que estas cartas pastorales se tratan de organización de la iglesia. But the wonderful commentator Gordon Fee has convinced me that at least 1 Timothy and Titus are about false teachers. Gordon and Fee, que es uno de los libros que hemos hablado anteriormente, lo han convencido a él de que no se trata de la organización de la iglesia. And I'm going to document that for you in just a minute. Y estoy por presentar eso ahorita. Now, when you read these, it's like a letter that Paul is writing to Timothy. Cuando él escribe esto, él lo escribe como una carta que él está escribiendo a Timoteo. But he will say things that Timothy already knew. Pero se van a dar cuenta que cuando leemos esa carta de 1 Timoteo, da la implicación o la impresión de que Timoteo ya sabía algunas de las cosas que está diciendo Pablo. So I want to remind you what Paul is doing is writing to Timothy, but this letter is going to be read aloud for all the house churches in Ephesus. Esta carta de 1 de Timoteo, aunque está escrita para Timoteo, va a ser una carta que se va a leer en esas iglesias, en las casas que hay en esta área.
Modern scholars have noticed that the vocabulary of the pastorals is very similar to the Gospel of Luke and Acts. Muchos se han dado cuenta que el vocabulario en estas cartas pastorales es muy similar al de Hechos y el de Lucas. I personally believe that Luke is the scribe that Paul used to write these letters. Yo creo que Lucas va a ser el escriba que Pablo va a usar para escribir estas cartas pastorales. Three little books may be Luke's attempt to show the spread of the gospel beyond Rome. Tengo la impresión que estos tres libros, Primera, Segunda de Timoteo y Tito, es el intento que Lucas tuvo para compartir la manera en que el evangelio se ha esparcido en este tiempo. Now, my notes are much more detailed, and so if you're interested in the details and the historical aspect, I hope you'll look at my notes. En cuestión de mi comentario, les va a dar mucho más detalle de lo que puedo cubrir esta mañana, así es que si les interesa un poquito más, vean el comentario, por favor. Now, when it says that the author is Paul in 1 Timothy 1:1, 2 Timothy 1:1, Titus 1:1, I believe it's Paul. Cuando ustedes ven que tanto 1 Timoteo 1:1, 2 Timoteo 1:1, Tito 1:1 dice que el autor es Pablo, es que creo que es Pablo. If you want to see what modern scholarship thinks, look at my detailed notes in the introduction. Si quieren ver un poquito más acerca de lo que la investigación moderna dice con respecto a la autoría, vean mis comentarios, por favor. So who are the recipients of these letters? La pregunta es, ¿quiénes son los destinatarios de estas cartas? Now, here is the way that they fall in chronological order. Esa es la manera en que lo encontramos de una manera cronológica. 1 Timothy is written by Paul to Timothy, but for the churches at Ephesus. Primera de Timoteo es escrita para Timoteo, pero dirigida a las iglesias en Éfeso. Very soon after that, Paul wrote the same kind of letter to Titus, who is on the island of Crete. De la misma manera, vamos a encontrar escribiendo a Tito, y esto va a ser para las iglesias en la isla de Creta. Now, sometime later, how far I don't know, but 2 Timothy is Paul's last book just before he will be killed in Roman imprisonment. No sabemos exactamente cuándo, pero despuesito de ello vamos a encontrar Segunda de Timoteo, que va a estar escrita muy cerca de cuando él ya va a ser ejecutado. Now, I hope you have my notes in front of you, and I hope you will look in this introduction to occasion and purpose. This is a major point of what I'm going to say today. Espero que puedan tener acceso a mis notas para que vean la ocasión y el propósito, porque esta sección es de la que quiero enfatizar esta mañana. I am going to base my interpretation on some of these controversial issues on the fact that Paul is writing because of the false teachers' influence in these churches. La interpretación que estoy por presentar está basado precisamente en la manera en que está escribiendo el apóstol Pablo a esas iglesias a causa de las doctrinas falsas que se han infiltrado. Now, it depends on how much you have been studying or read on the book of 1 Timothy, whether you have heard that it's written about church organization. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado, cuánto conocen, pero una vez más, la mayoría de la gente piensa que estas cartas pastorales son escritas para la organización de la iglesia. And that is certainly true. 1 Timothy and Titus help us in church organization. Y hay cierta verdad en ello, de que Primera de Timoteo y Tito cubren un poco de la organización de la iglesia. But I think there's a greater purpose. Pero tengo la impresión que hay un propósito mucho And más I want to grande. try to show it to you from the Bible. Voy a tratar de mostrárselos a través de la Biblia. So I have asked Vidal to read several texts from 1 Timothy to try to show you the background is the false teachers. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver pasajes en la Biblia que tienen que ver con precisamente que el contexto de esto tiene que ver con las doctrinas falsas. So please open your Bibles and follow with us as we read a few of these verses. Si pueden abrir sus Biblias ahí rápidamente para que me sigan con la lectura. Y lo vamos a hacer aquí. 1 Timothy chapter 1, 1 Timoteo 1, verses 3 through 7. versículos 3 al 7, dice lo siguiente. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras
que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni presentaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Now, also verses 19 and 20 of chapter 1. Versículos 19 y 20 dice así: guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Now, chapter 4, 1 through 5. Capítulo 4, versículos 1 al 5, dice lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, presentando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Now, chapter 6, verses 3 through 5. Capítulo 6, versículos, you said 3? 3 through 5. 3 through 5. Ok, capítulo 6, versículos 3 al 5. Now, do you say 6 or 5? 6, chapter 6, verses 3 through 5. Capítulo 6, versículos 3 al 6. 3 al 5. Si alguien engaña a una doctrina diferente, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. And lastly, chapter 6, verses 20 and 21. Versículos 20 y 21 es lo último de este mismo capítulo 6. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. Now, 7 times in the pastoral letters, Paul uses the phrase sound doctrine. Son 7 veces a través de las cartas pastorales que Pablo usa la frase la sana doctrina. And he uses it in this sense. God entrusted the gospel to Paul. Y lo usa de esta manera. Dios encargó el evangelio a Pablo. And that's going to be 1 Timothy 1:11. Esa referencia es de 1 Timoteo 1:11. Paul entrusted the gospel to Timothy, 1 Timothy 6:20. 1 Timoteo 1:20, ahora es Pablo comisionando o encargando el evangelio a Timoteo. And Timothy was to entrust the gospel to faithful men, 2 Timothy 2:2. 2 Timoteo 2:2, ahora el mandato es que Timoteo va a comisionar o a encargar el evangelio a hombres de confianza. Now, with this information, do you see how all of the discussion in the rest of Timothy must be seen in light of the false teachers' disinformation? ¿Se dan cuenta cómo esta información está mostrando la importancia de esta doctrina?
Now, let me just quickly, I'm still in my notes under the false teachers. It's the next Roman numeral. Una vez más, estoy en mis notas allí, si regresan conmigo para que vean el número 1 romano. Now, later on, the controversial we're going to text with is Paul's discussion of women. Más adelante nos vamos a dar cuenta que vamos a hablar que el tema controversial va a ser el papel de la mujer en la iglesia. Now, I know there's disagreement about this among evangelical churches around the world. Estoy completamente consciente de que este tema del papel de la mujer en la iglesia es un tema donde hay muchos desacuerdos alrededor del mundo. Now, brothers and sisters, hopefully, with a person like me that approaches Bible study from this hermeneutical perspective, I'm not asking you to agree. I just want to show you the insights. Espero que al considerar mis palabras viniendo desde una perspectiva de la hermenéutica, de la interpretación de la Biblia, simplemente consideren y den margen a poder dialogar este tema. Paul is just not deciding to discuss issues about women. Paul is facing false teachers who have given bad theology about women. El punto aquí es que Pablo, su propósito no es el discutir el papel de la mujer en la iglesia. Ya hemos descubierto por los pasajes leídos que el punto es mala doctrina en la iglesia que están influenciando a las mujeres en la iglesia. Now, some of the false teaching, they forbid marriage. Algunas de las falsas doctrinas están negando el casamiento. So church leaders must be the husband of one wife. Y es por eso que dice que los líderes de la iglesia deben de ser esposos de una sola mujer. Now, we'll discuss that when we get to chapter 3, but I want you to see even that is against the background of the false teachers. Pero vamos a llegar a hablar de eso cuando lleguemos al capítulo 3, pero aún ese tema de marido de una sola mujer tiene que ver con el contexto de falsa doctrina en toda la iglesia. They restricted certain kinds of foods, just like the Jews did. Estas falsas doctrinas estaban proveyendo restricciones con respecto a cierta alimentación, como lo hacían los judíos anteriormente. 1 Timothy 4, 3 and 4. Primera de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Now, I want you to write this next thing down. I'm going to give you the text. I don't have time to read them, but I want you to write them down so you can check me. Me encantaría que escribieran lo que estoy por decir, que escriban la referencia bíblica. No tenemos tiempo para leerla, pero me interesa que lo tengan. These false teachers were sexually exploiting young women in these house churches. Estos falsos maestros estaban explotando o abusando sexualmente a estas mujeres en estas iglesias en las casas. And using these women to pass on their false teachings in the house churches. Y estaban usando a estas mujeres para llevar el mensaje de su falsa doctrina en estas iglesias en las casas. Let me give you a few texts for you can check me. Dos referencias bíblicas y aquí quiero que las revisen ustedes. 1 Timothy 4:3. Primera de Timoteo 4:3. 2 Timothy chapter 3 verses 6 and 7. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 5, 6 y 7. Titus chapter 1 verses 11 and 15. Tito 1, 11 al 16. Now, I know this took a lot of my time, but friends, my interpretation is going to be based on the historical setting of the original author. Yo sé que esto me ha llevado un poquito de tiempo, pero una vez más, mi interpretación está basada en la intención original, en la intención del autor original. Not the culture of my day or my denominational emphasis. Mi interpretación no está basada en la perspectiva cultural de mi denominación o de mi tiempo. So let's go to chapter 2. Vidal will be teaching chapter 1 later. I'm going to do just chapter 2 and part of chapter 3 today. La próxima semana hablaremos del capítulo 1, pero hoy hablaremos del capítulo 2 y el capítulo 3. Now, it looks like that chapter 2 is addressing several issues. Number 1, the appropriate actions of men and women in worship. Capítulo 2 da la impresión que el énfasis de este capítulo es la actitud correcta tanto de hombres como de mujeres en la adoración corporal. Now, this is exactly what Paul does in 1 Corinthians chapter 11 through 14. En Primera de Corintios 11 al 14 es exactamente lo que Pablo está enfatizando para los corintios. In both cases, Paul is not just sitting down in a neutral setting. In both cases, he is confronting false teachers.
En ambas situaciones, tanto ahorita en Timoteo como en Corintios, Pablo no está sentado y simplemente de la nada está escribiendo esto. And the, Está escribiendo en un contexto donde hay corrupción. the subject of women in public worship must be addressed not with one verse in one book, but in all the verses about women in Scripture. El papel de la mujer en la adoración no puede ser presentado solamente a través de un versículo de la Biblia, sino a través de todos los versículos en toda la Biblia. All of us have been damaged by someone who says, the Bible says it right there. Read that verse. Don't you believe the Bible? Look what it says. Todos hemos sido dañados por personas que nos han dicho, ahí está en la Biblia, ¿no lo estás viendo? Mira, léelo. Por eso creo esto. We call this proof texting. Este tipo de actitud es el tipo de actitud que le llamamos el simplemente corroborar el versículo. We pick a verse out that agrees with what we think, and we say, look, the Bible teaches that. Sí, convenencieramente agarramos un versículo y simplemente lo extraemos y decimos, mira, mira, aquí dice la Biblia. But what about other verses in the Bible that seem to teach something else? Pero ¿qué acerca de los otros versículos de la Biblia que están enseñando algo diferente o inclusive contradictorio a eso? This is where we must check all of Scripture before we make a pronouncement in God's name. Es por eso que tenemos que revisar todos los pasajes de la Biblia cuando hacemos una afirmación de la palabra de Dios. Now, before I get into chapter 2, I want to discuss another very sensitive and controversial issue in hermeneutics. Antes de adentrarme al capítulo 2, quiero tocar un tema más que es bastante sensitivo y contradictorio en el tema de hermenéutica. Now, most of you listening, like me, are Western thinkers. Our mindset is Greek in its orientation. La mayoría de ustedes, como yo, somos de una mentalidad occidental, lo cual implica que nuestra manera de procesar y de pensar es griega, es influenciado por los griegos. But the Bible is Eastern literature. El reto es que la Biblia no es occidental, sino es oriental. We want truth in propositional statements. Nosotros queremos las verdades literalmente en proposiciones afirmadas en enunciados. But they present truth in paradoxes and parables and stories. Pero ellos, el contexto de la Biblia, presentan la verdad en paradojas, en historias, en parábolas. Now, what am I trying to say? ¿Qué estoy tratando de decirles? There are some texts that seem to affirm the ministry of women. Hay algunos pasajes que van a afirmar el ministerio de la mujer. And there are primarily two texts that seem to limit that. 1 Corinthians 14, 1 Timothy 2, 9 through 15. Primera de Corintios 14 y Primera de Timoteo, 1 Timothy 2, 9 through 15. 2, del 9 al 15. And 1 Corinthians 14, 34. Y Primera de Corintios 14, 35 a 34. Esos dos pasajes aparentemente están limitando el papel de la mujer. But now, I hope you have your Bibles open. I'd like for you to turn to 1 Corinthians 11, 5. Quiero que abran sus Biblias y vayan conmigo a Primera de Corintios, 11, capítulo 5. 11, versículo 5. Now, remember, I said to you that the two places that Paul is addressing the place of women in public worship is 1 Corinthians 11 through 14, and also in 2 Timothy 2. Acuérdense que acabo de decir que este es uno de los pasajes donde estamos ahorita en Primera de Corintios, capítulo 11, es donde Pablo habla acerca del papel de la mujer en la adoración. Now, look at verse 5, Vean conmigo, which seems to affirm the place of women in praying and prophesying in public worship. este versículo 5 da la impresión que está afirmando el papel de la mujer donde profetiza y ora en la adoración corporal. Brothers and sisters, I didn't make up this verse. This is Paul. Yo no inventé esto, este viene del apóstol Pablo. But look at verse 14, 34, Versículo 14, where he limits women speaking in church. capítulo 14, versículo 34. 14, 34. You see that? ¿Sí lo ven aquí? It looks like the Bible contradicts itself in one literary unit. Da la impresión que la Biblia está contradiciéndose a sí misma en una misma unidad literaria. Some churches pick one text, some churches pick the other text.
Aquí está el reto. El reto es que algunas iglesias vamos a escoger un versículo a expensas de ignorar el otro versículo. I would say to you, as a Bible-believing Christian, you do not have the right to pick one inspired text over another inspired text. Como cristiano que creemos en la Biblia, no tenemos el derecho a escoger un pasaje a expensas de ignorar el otro. You say, well, Bob, how do we deal with that? Y ahí es donde nos preguntamos, okay, ¿qué hacemos con estos versículos que aparentan contradicción? There are some cultural things listed in the Bible that are not God's will for every society in every age. Hay ciertas cosas enlistadas en la Biblia que no son la voluntad de Dios para toda cultura, para la iglesia, todo el tiempo. Just saying that makes me nervous. Y decir eso definitivamente me pone nervioso. I mean, who am I to say this is cultural? I mean, who am I? The Bible says it. How can I negate it? ¿Quién soy yo para en un momento dado negar lo que la Biblia está estableciendo? ¿Quién soy yo para determinar qué es cultura y qué no es cultura? Whether I like it or not, I must deal with this subject. Me guste o no, tengo que lidiar con este tema. Now, the two books that have helped me the most in this area are written by Gordon Fee. Los dos libros que me han ayudado mucho en este tema son los que hemos mencionado. Los autores es Gordon y Fee. This book is available in Spanish. It's called How to Read the Bible for All It's Worth. Este libro está disponible en español y se titula El estudio eficaz de la Biblia. And this is what he says. How do you know what's cultural and what is eternal? Y eso es lo que dicen en el libro. Esa es la pregunta. ¿Cómo sabes dentro de la Biblia lo que es cultural y lo que es eterno? Wow, what a great question. Una pregunta muy buena. I have never seen anybody else give an answer to this. In all of my readings, nobody else addressed this issue. En todo lo que he estudiado, nunca nadie ha dicho o ha respondido a esta pregunta. And this is what Fee says. Y esto es lo que responde esos autores. If the Bible speaks with one voice on this subject, it is probably eternal for all churches of all times. Si la Biblia está hablando con una sola voz acerca de este tema, una sola voz se aplica a través de las edades. But if the Bible speaks with two voices, Pero si la Biblia habla con dos voces, paradox, lo que son las paradojas, 1 Corinthians 11:5 versus 1 Corinthians 14:34. está el contraste. Primera de Corintios es 11:5 con el 14:32. So Paul says, I don't allow women to speak in church. Pablo dice, yo no permito que las mujeres hablen en la iglesia. But Paul, I've got Old Testament prophetesses. Pero Pablo, tengo profetizas en la iglesia. I've got a woman who leads all of the nation of Israel. Tengo una mujer que encontramos que va a gobernar a través de todo el pueblo de Israel. I got Esther who saves the whole Jewish nation. Tengo a Esther que va a salvar a la nación de Israel. In the New Testament, En el Nuevo Testamento I've got several women prophets. tengo diferentes mujeres que van a ser profetas. I've got a deaconess in Romans 16:1. En Romanos 16:1 tengo una mujer diácono. In Paul's goodbyes in the book of Romans, there are more women that helped him than there are men listed. En la salutación o despedida de Pablo en Romanos, enlista más mujeres que le ayudaron que hombres. How do I deal with this? All of these texts that affirm women leadership and two texts in Paul that deny it. Todos estos, ¿qué hago con la disyuntiva de que tengo todos estos pasajes que están enlistando el papel y el involucramiento de la mujer contrastados con dos pasajes que Pablo menciona que no deben de participar? Now you may ask me, well, Bob, can you show me the verses about those women in ministry? Yes, it's a special topic. It's in Spanish. In English, it's called Women in the Bible. Algunos de ustedes se podrán preguntar, ¿me puedes mostrar dónde están esos pasajes de la Biblia donde ves a la mujer involucrada en el ministerio? Y la respuesta es sí. Si van a mis temas especiales, en la página se va a llamar Mujeres en la Biblia. Now,
Let's go back again. Regresemos a esto. Let's just take the subject of homosexuality. Hablemos un poquito como ejemplo de la homosexualidad. The Bible always has negative word about that. La Biblia siempre va a hablar negativamente en contra de la homosexualidad. This is a universal principle that God is not for this. Este es un principio universal de que Dios no está a favor de ello. But let's take another example. Hablemos un ejemplo más. What about celibacy? Que acerca de lo que es el celibato. 1 Corinthians 7. Primera de Corintios 7. Paul says we ought to stay as he is, unmarried. Pablo dice, deberían de permanecer como yo. Now sin wait a casarme. minute, Paul. A ver, Pablo, un momento. Doesn't God himself say in Genesis, be fruitful and multiply? Dios Wasn't dice it que nos normal for multipliquemos. all Jewish people to marry to fulfill that command? ¿No era algo normal para los judíos simplemente casarse y llevar a cabo ese mandamiento de Isn't it multiplicarse y possible that Paul fructificarse? was even married and divorced after he came to Christ? ¿Acaso no hubo la posibilidad de que Pablo pudo haber estado casado y divorciarse después de que vino a That conocimiento being de Cristo? true, how can I let someone turn to 1 Corinthians 7 like the Catholic Church and say, if you're going to be a minister, you should be single? Con eso en mente, ¿cómo podemos hacer lo que la Iglesia Católica ha hecho? Que agarran un pasaje de 1 de Corintios 7 y lo imponen y dicen, si quieres ser ministro, tienes que practicar el celibato. 1 Corinthians 7 is about a time of persecution, and Paul's saying, because of the problems right now, be best that you don't marry. Primera de Corintios capítulo 7 se está dando en un contexto de persecución extrema y a raíz de ello es que dice, les conviene mejor quedarse solteros. So can I let somebody say to me, turn to 1 Corinthians 7, read that text, you shouldn't marry. La pregunta es si debo yo de permitirle a alguien que me diga a mí, ve a Primera de Corintios capítulo 7 y observa que si quieres servir a Dios te mantengas soltero. I can't let them do that. No puedo dejarlos que hagan What eso. about the issue of slavery? ¿Qué acerca del tema de la esclavitud? The Bible, the New Testament, never tries to stop slavery. La Biblia nunca va a tratar de detener la esclavitud. But the gospel over time ends that as a problem for society. Pero la Biblia eventualmente lo presenta como un problema para la sociedad. There's only one voice in the Bible. Pero hay una sola voz a través de la Biblia. If you're a slave, act as if you serve God and don't try to be free. Y eso es lo que la Biblia afirma. Si acaso eres esclavo, tienes que comportarte como que si estuvieras sirviendo a Dios en lugar de pensar que tienes libertinaje. Now, that is obviously a cultural thing in Paul's day. Es obvio que ese tipo de enseñanza está restringida a la cultura del apóstol Pablo en su tiempo. Brothers, do you see me jumping around over here? I am really nervous about this subject. It is an honor to you that I am even willing to discuss it publicly. Se dan cuenta que me muevo bastante aquí porque estoy nervioso. Dice, estos son temas controversiales que literalmente es un honor el poder tocar esos temas en público. So how do I deal with this as a pastor? La pregunta es, ¿cómo voy a lidiar con esto como pastor? What is the crucial element of the gospel? ¿Cuál es el elemento crucial del evangelio? Is it celibacy? ¿Es el celibato? Is it women in ministry? ¿Es la mujer en el ministerio? No. No. So I have to ask myself, what am I willing to die for? La pregunta que me tengo que hacer a mí mismo es, ¿por qué o cuál razón tengo por la cual yo daría mi vida? If I had one last sermon, I knew just one last sermon, what would I preach on? Si tuviera un último sermón que predicar, ¿de qué predicaría? Well, it wouldn't be on these cultural issues. Definitivamente no sería en estos temas culturales. So I ask you, where can I find the basic major pillars of the gospel? La pregunta que quiero hacerme es, ¿dónde encuentro los pilares fundamentales del evangelio? It's the apostolic sermons in Acts. Y eso los encuentro en los sermones apostólicos o de los apóstoles en el libro de los Hechos. That's the sermons of Peter, the sermons of Stephen, the sermon of Stephen, and the sermons of Paul. Cuando hablo de esos sermones me refiero en el libro de los Hechos, los sermones de Pedro, el sermón único de Esteban y los sermones de Pablo.
we list the items that they presented and we find commonality between them. La invitación es que enlistemos los temas que ellos presentan en sus sermones y encontremos lo que es común entre ellos. Now, if you want to see what those common items are, I have done a special topic. It's in Spanish and English. In English, it's called the Kerygma of the early church. Y si quieren ver precisamente lo que tienen en común los sermones de estos apóstoles en Hechos, he escrito un tema especial en mi página que se titula El Kerygma, que tiene que ver con la predicación de los apóstoles. One of the early church fathers said this, and I really like it. Uno de los padres de la iglesia dijo lo siguiente que me gusta mucho. In essentials, unity. En lo esencial tiene que haber unidad. In peripherals, freedom. En lo que está lo periferial, en lo que está por fuera, tiene que haber libertad. In all things, love. Y en todas las cosas que nos caracteriza el amor. So very practical for a minute before I get into the text. Entonces, déjenme ser un poquito práctico antes de adentrarme en el I would have hoped that in the town where you serve, there would be different kinds of churches to attract different kinds of people to the gospel. Mi anhelo y deseo es de que en los pueblos o comunidades donde ustedes sirven haya una diversidad de iglesias para poder alcanzar la gran diversidad de personas que hay en la comunidad. Maybe one church feels uncomfortable with the leadership of women. Tal vez algunas iglesias se van a sentir incómodas con tener mujeres en el liderazgo de la iglesia. If they're reaching people for Christ, we ought to pray for them. Si esa iglesia está alcanzando gente para Cristo, necesitamos orar por ellos. But maybe there's another evangelical church in town that affirms the ministry of women. Pero a lo mejor hay otra iglesia evangélica dentro de la comunidad que tienen un sistema diferente de liderazgo con respecto a la mujer. And they're winning people for Christ. Y también están ganando personas para Cristo. Amen. Pray for them. Amén. Oremos por ellos también. The goal is human beings coming to Christ, not us fighting over these things that are peripheral. La meta es que haya salvación en la vida de las personas en esa comunidad, no el que estemos peleándonos por temas que están en la periferia, en la parte de afuera, en cuestión de doctrina. Oh, man, I've worried about this lesson for days. I'm just afraid I'll offend you, and I don't want to do that. No saben cuánto he estado orando y preocupado por este momento en el cual iba a compartir esos temas controversiales. Mi oración es de que no esté ofendiendo yo a nadie. But I do want to challenge you of another conservative way of looking at these texts. Pero sí quiero retarlos acerca de una perspectiva más conservadora con respecto a estos temas. Not in a proof text method, but in the context of hermeneutical principles. No de la manera en que estamos acostumbrados a sacar versículos a nuestra conveniencia, sino verlos desde la perspectiva de la hermenéutica, la interpretación de la Biblia. Okay, now let's go to chapter 2 if we could. I hope you'll open your Bibles there. Una vez más, vamos al capítulo 2 de Primera de Timoteo, si pueden ir en sus Biblias para que me acompañen. Now, I'm primarily going to focus on verses 9 through 15, but verse 4 is so wonderful, I cannot pass it by. Me voy a enfocar en algunos versículos al final del pasaje, pero el versículo 4 es tan importante que no puedo ignorar. I just want to get up and shout, hallelujah, this is a central pillar. Este versículo me hace gritar y darle de gozo al Señor porque es uno de los pilares del Evangelio. God desires all men to be saved. Dice claramente que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Now, I'm going to summarize very quickly a special topic called Yahweh's Eternal Redemptive Plan. Voy a sintetizar rápidamente uno de mis temas especiales que se titula El plan redentor de Dios. All men were created by God in his image, men and women. Genesis 1, 26 and 27. Génesis 1, 26 y 27 nos enseña que todos, hombres y mujeres, fuimos creados a su imagen y semejanza. There is a mutuality between men and women in Genesis 1 and 2. Existe algo de que somos mutuos, tanto hombres como mujeres, en el libro de Génesis. Terrible things to our world happened in Genesis 3. Cosas trágicas y devastadoras sucedieron en nuestro mundo en Génesis capítulo 3. And woman who acted independently
reaped some results from that. La mujer, cuando actuó independientemente, cosechó el fruto de esa independencia. But look at verse 15, Genesis 3:15. Pero vean el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Human beings are created for fellowship with God. El ser humano fue creado para compañerismo con Dios. Genesis 3:8. Génesis 3:8. God and man and woman met in the garden for how long we don't know, but fellowship. El hombre, la mujer con Dios se encontraban en el huerto en ese compañerismo. And then comes the fall of Adam and Eve. Y de ahí es que viene la caída de Adán y de Eva. But thank God for Genesis 3:15. Pero gracias a Dios por Génesis capítulo 3 versículo 15. God has promised through the seed of woman to destroy the serpent that caused the problem. Dios en Génesis 3:15 hizo la promesa de que la simiente de la mujer iba a destruir la serpiente que causó todo eso que acabo de describir. But this one who will crush the head of the serpent also gets bitten by the serpent fatally. Pero ese mismo que eventualmente va a destruir la cabeza de la serpiente va a ser herido por la serpiente también. We call this the first good news, proto-evangel. Eso es lo que se le conoce como el protoevangelio, que tiene que ver con las buenas nuevas. And of course, this reflects the virgin birth and the sacrificial death of Jesus. Y esto obviamente implica el nacimiento virginal y el sacrificio de Cristo. People say to me, well, this is written for Jews. This is about Israel. Si mucha gente me dice, eso que acabas de decir está escrito para los judíos, para la nación de Israel. No, 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 no. There is no Israel until Genesis 12. No puede ser esto para los judíos porque no hay judíos hasta el capítulo 12 de Génesis. This is a promise to all human beings. Esta es una promesa para la humanidad entera. Now think with me, in Exodus 19, which is the introduction to the Ten Commandments, Capítulo 19 de Éxodo es la introducción de los 10 mandamientos. God speaks to Moses in Genesis 19, 5 and 6. Versículos 5 y 6, Dios habla a Moisés. He says, you are a special people, you are a particular treasure. Ustedes son un pueblo especial, un tesoro escogido para mí. But look, it also says, because all the world is mine. Y es ahí donde dice y afirma, porque todo el mundo es mío. Even in the call of Abraham, Genesis 12. Aún en el llamado de Abraham, en Génesis 12. Look at verse 3. Versículo 3. All the families of the earth shall be blessed through you. Todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti. Now, in the special topic, I've listed all of the verses in the prophets where the promise to all people coming to God is mentioned. En ese tema especial que mencioné hace un momento, que se llama el plan redentor de Dios, y voy a enlistar todos los pasajes de los profetas donde hace referencia a esta implicación de todas las naciones. God has always wanted all human beings made in his image to be saved. Dios siempre ha deseado que todos los seres humanos creados a su imagen sean salvos. Jesus died for the sin of the world, not the sin of the elect. Cristo murió por el pecado del mundo, no solamente por el pecado de los elegidos. John 3:16. Juan 3:16. I don't know if I'm part of the elect, Yo no sé si soy parte de los elegidos, but I am part of the whosoever, as many as, everyone who. pero de una cosa estoy seguro, yo soy parte de todo aquel que crea, todo aquel que abra su corazón. De ese sí soy parte yo. I hope you'll look at that special topic. It really summarizes my whole Great Commission theology. Espero que visiten la página y vean ese tema especial que acabo de mencionar, porque ahí es donde yo voy a hacer un recuento de mi teología con respecto a la Gran Comisión. Now, the little phrase, also in verse 4, to come to a knowledge of the truth. Ahí en el versículo 4, la frase, y déjenme compartir la pantalla. Hold on, Dr. Bob, let me share the screen. Okay. Y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esa frase. Now, this is the Greek word for knowledge with an intensified preposition. Ese es el término en griego que tiene que ver de conocimiento con una preposición que habla de intensificación. So this is talking about a personal relationship, experiential knowledge. Está hablando de un conocimiento
experimental que tiene que hablar de, otra vez, de conocer. The false teachers claim knowledge, secret knowledge, but Jesus gives full and complete knowledge to everyone. Sí, los falsos maestros y profetas que había en estas iglesias hablaban de un conocimiento secreto, pero Pablo está diciendo, el conocimiento total y pleno se encuentra en Cristo. Now, a knowledge of the truth. Es el conocimiento de la verdad. Now, this is a title for Jesus. Este es un título que se le da exclusivamente a Cristo. This is a title for the Holy Spirit. Es el título para el Espíritu Santo. And this is a title for the Bible. Es el título que se le da a la Biblia. Guess what? I've done a special topic on truth in Paul's writing. Adivinen qué, he escrito un tema especial dentro de los temas especiales de la página que habla de la verdad dada por el apóstol Pablo. Now, I want to go to verse 5 just for a minute. Rápidamente conmigo vayan al versículo There is número one 5. God. There is Hay un one solo God. Dios. We are monotheist. Somos monoteístas. We go back to Israel, back to the Old Testament, back to Deuteronomy chapter 6. Deuteronomio capítulo 6. Vamos hacia esa experiencia del Shema, donde habla de un solo Shema, Dios. verses 4 and 5 and 6. Deuteronomy 6, 4, 5, and 6. 4, 5 y 6 de Deuteronomio 6. We believe in one and only one God. Creemos en un solo Dios. This is how Israel was different from all her surrounding neighbors. Es lo que hacía único Israel o diferente del resto de las naciones. But oh my goodness, the New Testament tells me that Jesus is fully God. Pero aquí es donde se complica porque ahora encontramos que el Nuevo Testamento dice que Cristo es Dios también. The New Testament tells me that the Holy Spirit is a person, not just an influence. El Nuevo Testamento me dice que el Espíritu Santo es una persona, no nada más una influencia. Well, I thought I believed in one and only one God. Pero no acabamos de decir que creemos en un solo Dios nada más. Now I've got three persons. Ahora tengo 3 personas. Now, this is the terrible difficulty of talking about the Trinity. Este es el gran reto de hablar acerca de la Trinidad. Now, the early church councils did not know how to answer this either. Los concilios de la iglesia al principio no sabían cómo articular estas verdades. So the collective church finally came up with this doctrinal formula. Es aquí donde eventualmente la iglesia en su totalidad llegó a la presentación de esta fórmula para describir la Trinidad. One eternal divine essence Una verdad eterna y divina and three eternal personal manifestations of that essence. una esencia divina y eterna con 3 manifestaciones en 3 personas. Now, again, this is a controversial subject. I have really done some detailed special topics on the Trinity and the personhood of the Holy Spirit. Y una vez más, quiero recordarles que todo esto que estoy hablando con respecto a la Trinidad, a la persona del Espíritu Santo, lo he presentado en detalle en los temas especiales de mi página comentariobiblicogratuito.org. Now, also in chapter 5, you see where it says the man, Jesus Christ. Quiero que vean rápidamente el versículo 5, donde habla y dice el hombre, Cristo Jesús, aquí, Cristo Jesús, hombre. Now, remember, the false teachers, they would affirm Jesus' deity, but they would deny Jesus' humanity. Recuerden que estos falsos maestros afirmaban la deidad o divinidad de Cristo, pero negaban su humanidad. So I think this is an affirmation, a way of talking about his humanity, the man, Jesus Christ. Creo que esta es una afirmación para refutar precisamente la herejía de negar su humanidad, donde Pablo está afirmando que él es 100% hombre. Now, notice in verse 6 where it says, who gave himself. Observen el versículo 6 que habla de cómo se dio a sí mismo. Now the Father sent him, but Jesus volunteered for the cross. El Padre lo envió, pero Cristo se voluntarió para entregarse en un madero. Just think of Mark 10:45. Marcos 10:45. I did not come to be served, but to serve and give my life a ransom for many.
No vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Just think of John chapter 10. Juan capítulo 10. Jesus says, I lay down my life and I pick it up again. Yo soy quien entrego mi vida y quien la vuelvo a tomar. Now, in verse 6, one more point before I get to the killer in verse 9. Ok, antes de llegar al versículo 9, quiero una vez más tocar en versículo 6, un punto más. In verse 6, it says, for all, A-L-L. Dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. In verses 1 through 7 of this chapter, the word all is used 5 times. Versículos 1 al 7 de este capítulo que estamos, esta palabra por todos o para todos es usada 5 veces. God wants all men to be saved. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Jesus' death solved the sin problem for all humanity. La muerte de Cristo expiatoria lidió con el pecado de toda la humanidad. The only reason the whole world isn't saved today is not because of sin, it's because of unbelief. La razón que mucha parte de nuestro mundo no es salvo hoy en día no es por el pecado, es por la decisión de incredulidad. Okay, please open your Bibles with me or look at my notes. We're going to go to chapter 2, verse 9 now, which deals with this very difficult text about women in public worship. Ok, vamos ahora, vayan conmigo al capítulo 2. Déjenme llegar ahí. Let me find it on your note. Okay. Chapter Chapter 2, 1, verse 9 through 15. 2, 9 through 15. Okay. Ya me lo llevo, espérenme tantito. Remember, we talked about that 1 Corinthians 11 through 14 and 1 Timothy 2, 9 through 15 are about how men and women should act in public worship. Una vez más, estos son los dos pasajes, no sé si ha quedado claro esto, pero son dos pasajes que está usando Dr. Bob para hablar acerca del comportamiento de la mujer y del hombre en la reunión corporal. Así es que el primero fue 1 Corintios, 1 Corinthians 11 through 14. 11 al 14. And Y this, aquí estamos en la segunda parte o el segundo de referencia a 1 Timoteo 2, 9 en adelante. right. Now, the first thing it mentions is how women dress. La primera cosa que va a hablar en este pasaje, y estoy usando el comentario de Dr. Bob, es precisamente esto. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente. You know, I've preached the gospel around the world, Tengo el privilegio de predicar el evangelio alrededor del mundo. and it amazes me how Christians dress differently in different cultures. Me sorprende extremadamente mucho cómo es que la gente se viste diferente, cristianos alrededor del mundo. And I want to say to you that, like our speech reveals our heart, the way we dress reveals our heart. Así como nuestro lenguaje revela nuestro corazón, también como nos vestimos revela quiénes somos. We should not dress to make ourselves stand out. No debemos de vestirnos de tal manera que querramos resalir o resaltar. Our godliness will make us stand out. Sea nuestra conducta temerosa de Dios la que nos permita resaltar. Please hear me. I'm not saying that women need to wear gray long dresses all the time. No. No estoy diciendo que la mujer tiene que usar de esas faldas largas o vestidos largos todo el tiempo. We need to dress in that which is proper to the culture we find ourselves in. Debemos de vestirnos de tal manera de lo cual es apropiado en la cultura en que vivimos. That will differ around the world. Y eso va a cambiar de cultura en cultura. But this text is saying don't wear expensive jewelry or expensive hairdos or expensive clothing. Lo que está diciendo este pasaje es que no nos vistamos o usemos cosas muy caras, muy costosas, desde la vestimenta, como lo que es la joyería, cosas por el estilo. Wear godliness. That's what it's saying. Wear godliness. Entonces, en lugar de escoger estas cosas ostentosas, lo que está diciendo es que escojamos vestirnos de lo que es otra vez la conducta que agrada a Dios. Now in verse 11, it says, a woman receive instruction. En el versículo número 11, rápidamente, otra vez regresando al comentario, habla acerca de que la mujer reciba instrucción. Now, a couple of points of this.
Algunas cosas que quiero enfatizar de esto de que recibe The instrucción. very fact that Paul is affirming that women should be taught Christian things is a new item. Es revolucionario el simple hecho que el apóstol Pablo haga mención de que la mujer debe de ser instruida. In Judaism, women could not be taught the Torah. En el judaísmo, la mujer no podía ser enseñada la Torá, In the church, there is a place for women to receive instruction. pero ahora en la iglesia, hablando del apóstol Pablo, la mujer tiene un lugar para ser instruida. But here's the problem in 1 Timothy 2. Pero aquí está el reto y el problema en 1 de Timoteo capítulo 2. Why would Paul limit women speakers? Why? Pero ¿por qué, si le está permitiendo que aprendan, por qué él va a limitar a las mujeres que predican o que hablan? Because the women in these churches were being targeted by the false teachers. La razón que Pablo está limitando que la mujer hable es porque las mujeres en estas iglesias de Éfeso habían sido usadas o abusadas por los falsos maestros. And as these women were going house to house to the church members, they were passing on the false teachings. Y estas son las mujeres que habían sido abusadas o usadas, de tal manera que están yendo de casa en casa o cada iglesia por iglesia, enseñando estas doctrinas equivocadas. Now, let me give you a few verses for you to look up to see if you agree with me. Quiero dar algunas referencias bíblicas que las escriban para ver si están de acuerdo You might conmigo. want to write these down, or you can find them in my notes. Escríbanlas, por favor, o tal vez pueden ir al comentario y ahí las encuentran también. 1 Timothy 5:13, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. 2 Timothy 3, 5 through 9, ah, 2 Timothy 3, 5 through 9, Aquí está, segunda de Timoteo 3, 5 al 9 and Titus 1:11. y Tito 1, 11. This is not a normal church situation. Por favor, escuchen esto. Esta no es una condición normal de la iglesia. Now, people often pick up on the next little words. Women are to be submissive. Muchas veces le ponemos atención o más atención a la siguiente frase que habla de la sumisión de la mujer. Now, this seems like a negative concept in the modern world. Women be submissive. Es obvio que esta frase hoy en día se puede traducir como algo negativo, que se someta a la mujer. Well, I submit to you that at least 2 times Jesus is said to be submissive Por lo menos hay 2 ocasiones en que Cristo da el mandato de que seamos sumisos. to his heavenly Father and to his earthly parents. Y él habla de su propia sumisión a su Padre Celestial y a sus padres terrenales. If this is used of Jesus, this cannot be a negative thought. Si Cristo modeló la sumisión, es obvio que no puede ser algo negativo el someterse. Matter of fact, in Ephesians 5:21, Si se fijan en Efesios capítulo 5, versículo 21, Christian submissiveness to one another is one of the marks of being filled with the Spirit. una de las características de una vida llena del Espíritu Santo, Efesios 5, 21, es la sumisión mutua entre cristianos. Now, verse 12 has again caused a lot of controversy in the church. Una vez más, regresemos al versículo número 12, que es un versículo que ha causado mucha controversia en la iglesia. And I want to give you a little homework assignment. Me gustaría darles un poquito de tarea. I want you to look up this word for authority. Me gustaría que vieran esta palabra de autoridad, que la estudiaran. Now, this is not the normal word of exousia. No, no, no. This is not that. Esta no es la palabra normal que encontramos normalmente en la Biblia de autoridad. This word is only used here in the whole New Testament. Esa es la única ocasión que esta palabra en todo el Nuevo Testamento es usada. Wow. That means that we got to do a lot of study on that word before we start making pronouncements to other women Christians. Si esta palabra es usada solamente aquí en este pasaje en todo el Nuevo Testamento, requiere que la estudiemos muy de cerca antes de hacer afirmaciones con respecto a esta palabra en el contexto de la mujer. Now, I think in the Spanish commentaries, in verse 12, should be embedded the special topic, women in the Bible. Es aquí donde encontramos ese tema especial que hemos hablado, que está aquí, las mujeres en la Biblia. So I hope you will look at those texts. Así es que me encantaría que revisaran y visitaran esto para que vieran los pasajes. Now, you can't say, well, I just don't agree with you. You've got to look at my biblical text first.
Sí, el punto aquí es de que no creo que tengan el derecho de simplemente decir, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Dr. Bob. Necesito que vayan y vean las referencias bíblicas. My students used to say to me, I never heard that. You're a strange person. Mis estudiantes cuando era maestro me decían, yo nunca he escuchado eso, tú eres medio raro. And I say to them, just because you never heard it doesn't make me strange. You may be strange. El hecho de que nunca lo has escuchado, eso no significa que yo soy raro. A lo mejor tú eres el raro. As believers, we have one source for faith and practice. That's the Bible, not what we've always heard. Como creyentes, la única fuente de autoridad y práctica es la palabra de Dios, no lo que hemos escuchado. One more point I want to bring up, and I'm just a tacky person to bring this up. I know that. Un punto más de referencia que quiero traer, y yo sé que soy una persona media difícil para hablar de este tipo de cosas. I want you to turn to Romans 16:7. Romanos capítulo 16, versículo 7. Si van conmigo ahí, por Romans favor. 16:7. Do you see there is an apostle there named Junia? Quiero que vean, ven ustedes aquí en la referencia a Romanos 16, 7, a esto que se considera a un apóstol llamada Junias. No, now I think I heard Vidal say Junius. That's not what the Greek text says. The Greek text says Junia with an A at the end. Ok, en lugar de la S del plural, debe de ser singular, Junia. And Junia is feminine, not masculine. Esta palabra Junia es femenino, no es masculino. Now, most modern textual critics say that the best Greek manuscripts have the name Junius with an S, which is masculine. Muchos de los historiadores o de los que hacen referencia a estos documentos históricos en griego afirman que debe de ser plural, Junias, en lugar de Junia. Did you know that we have never found the name Junius on any grave in any writing in the Roman period? Never once found the name Junius. ¿Saben ustedes que este nombre de Junias, en plural, nunca ha sido encontrado a través de documentos en la antigüedad, a través de las edades? We have found the name Junia everywhere. It's a Roman family name. Pero lo que sí hemos encontrado en muchos lugares, porque es un nombre común entre las familias romanas, es el nombre de Junia. This may refer to a woman apostle. Y esto está haciendo referencia a una mujer que fue o que menciona como apóstol. Y ahí es donde nos pone muy nerviosos, ¿no? I know conservatives just quit breathing. Ahí es donde yo sé que los conservadores ya dejaron de respirar cuando escucharon eso. Check the evidence, check the evidence, check the evidence. La invitación es que revisemos las evidencias. Now, because of time, and I want to get to the qualifications of pastors and deacons, I am not going to discuss verse 15. Por cuestión de tiempo, porque quiero hablar acerca de las cualidades de pastores y de los diáconos, no voy a hablar del versículo 15 de Primera de Timoteo. This has been a great controversy throughout church history. Este pasaje de Primera de Timoteo 2:15 ha sido un pasaje de mucha controversia, ser controversial a través del tiempo. I have listed all the theories and given you my opinion in my detailed notes. Aquí este pasaje lo he dado en detalle con las referencias bíblicas con respecto a esto, que es otra vez un tema controversial, pero no lo vamos a hablar ahorita. So I hope you'll look at that if you're interested. Espero que lo vean, lo revisen si les interesa un poquito más este pasaje. Now, I was talking to Vidal. We were going to give you all a 10-minute break. Y hablamos, Dr. Bob y yo, acerca de la posibilidad de tomar un descanso de 10 minutos. But then I thought, if I've got all these hungry preachers and teachers and I give them 10 minutes at lunchtime, they'll never come back. Pero mi temor es de que como es hora de comida y si les doy ese descanso de 10 minutos, traen hambre, ya no van a regresar después. So I'm going to keep going, and if you got to get up and get you something, it's fine. Así es que voy a continuar. Si por alguna razón tienen que pararse y tal vez tomar un breve descanso, lo pueden hacer. So let's go to the beginning of chapter 3, which deals with 3 different offices in the early church. Rápidamente vayan conmigo otra vez ahí en sus notas o en su Biblia al capítulo número 3, al principio del capítulo 3, donde va a hablar acerca de este tema del liderazgo de la iglesia. Now,
Chapter 3, 1 through 7 is about the pastor. En versículos 1 al 7 del capítulo 3 se trata acerca del pastor o los pastores. Now, there are three Greek words that describe this office. Hay tres palabras griegas que describen a esta profesión o este oficio And they come from different backgrounds, y vienen de diferentes contextos, but they all refer to the same office. pero todos se refieren al mismo oficio, a la misma persona. Bishop, elder, pastor. Y es estas palabras que están aquí, el obispo, el anciano y el pastor. And in just a minute, I'll give you the text where I think, document that from the New Testament. Y ahorita les voy a dar los versículos para que documenten la afirmación que acabo de hacer de estos tres. The second group is what we know as deacons. El siguiente grupo, después de este 1 al 7, el que sigue son los diáconos. Now, Philippians 1:1 says there are two offices in the early church, pastors and deacons. Filipenses 1:1 habla acerca de dos oficiales dentro de la iglesia, pastores y diáconos. Now, many Bible teachers claim that Acts 6 is about deacons, but I do not believe that. Muchos dicen que Hechos capítulo 6 se trata acerca de los diáconos, pero yo no creo que ese es el caso. These were pastoral helpers in the early church. Estos eran ayudantes pastorales en la iglesia en el libro de los Hechos. And one of the real problems with the church is that we've turned deacons into an executive board that gets to vote instead of men who serve. El problema con el diaconado la mayor parte del tiempo es que cometemos el error de, en lugar de verlos o usarlos, esta vida de servicio a la iglesia, los hacemos como una junta de directivos que solamente toman decisiones y votan por decisiones en la iglesia. Now, I know that many translations in verse 11 say deacons' wives. Yo sé que muchas traducciones en el versículo 11 habla acerca de las esposas de los diáconos, But that is not a good translation. pero yo estoy para afirmarles que esa no es una buena traducción. The structure of the Greek text implies strongly it is a separate group. La estructura del griego lo que está implicando es de que esto de esposas de diáconos es un grupo diferente. Now, I think this is one of two women's groups in 1 Timothy that serve the church. Yo lo que creo es que este es uno de dos grupos de mujeres que 1 Timoteo menciona que están sirviendo a la iglesia. I think this refers to deaconess. Yo creo que esto está hablando de mujeres que son diáconos Now, o you diaconisas. say, well, I don't like that. Y muchos me van a decir, hey, pero eso no me gusta. Come on. Y es ahí una vez más. Doesn't Romans 16:1 have Phoebe, the deaconess at the church at Cenchrea? ¿No tiene el libro de Romanos capítulo 16, versículo 1 a Febe, que es la presenta como diaconisa? I'm not asking you if you like it or don't like it. I'm asking you, is there some biblical evidence for women ministers? La pregunta no es si nos gusta la idea o no de que haya mujeres en el liderazgo de la iglesia. La pregunta es si hay evidencias bíblicas de tal caso. And it's not just the deaconesses. There is also a group called the widow's roll. No solamente son las diaconisas, pero también hay otro grupo mencionado que habla acerca de del papel de las viudas. 1 Timothy 5:9 through 16. Primera de Timoteo 5, del 5 al 16. Older widows whose husbands had died, the church hired them to do some ministry. Estamos hablando de viudas, probablemente de la tercera edad, que sus esposos han fallecido, y la iglesia las traía para que sirvieran en ministerios específicos. Okay, now I want to get into the text itself. Would you turn to chapter 3, verse 1? Capítulo 3, versículo 1 conmigo, por favor. And I want to pick up on a little phrase, anyone who aspires or desires the office of overseer. Quiero rápidamente hablar acerca de esta frase que si alguno, ya ven aquí, este es el versículo 1, 3:1, desea o aspira. Now, I went to Southwestern Seminary back in 1972. En 1972 tuve la oportunidad de estudiar en el seminario de Southwestern en Fort Worth. Right. And they required at that time all students to write out how they felt called into ministry.
Y en aquellos años, para ingresar al seminario, se nos pedía a todos los estudiantes que escribiéramos cómo es que sentimos el llamado para el ministerio. So for years, we said, if you don't have a very powerful Old Testament-like call, you're not really supposed to be a pastor. Así es que en aquel tiempo la conclusión era que si no tenías como parte de tu testimonio ese llamado claro y firme como en el Antiguo Testamento, simplemente no eras Well, llamado. this verse seems to say exactly the opposite. This says, if I want to be a pastor, that's enough. Este versículo da la impresión que es hasta cierta manera lo opuesto, porque habla acerca de simplemente alguien que desee ser pastor. Ya es You suficiente. say, well, that doesn't fit what I've always heard. Pero eso no es lo que hemos escuchado normalmente. I hope you remember that I've said over and over to you, when someone tells you something, you need to say, can you show me in the Bible where you got that? Y una vez más, el reto es de que cuando alguien hace alguna afirmación, espero que nos preguntemos unos a otros, muéstrame en la Biblia de dónde obtuviste Those eso. were traditions, not scripture text. Lo que estamos ahorita hablando, trágicamente, son tradiciones, no tanto. Now, in verse 1, you see the word overseer or bishop. Una vez más, aquí en el versículo 1, ven esta palabra de supervisor o de obispo. So, elder, bishop, pastor, those are the three terms used for the leader of the local churches. Una vez más, esas son las tres palabras intercambiables que se usan para describir este oficio, que es el de obispo, el de pastor o el de anciano gobernante. Now, I'm going to give you three contexts where the same person is referred to by different one of these words. Tres contextos donde encontramos la referencia que la misma persona está conectada a estos tres diferentes títulos. Now, if you have my notes, you don't have to write them down. But if you don't have my notes, please write these down so you can check me. Si tienen mis notas, que es lo que está en la pantalla, no tienen que escribirlas porque ahí están. Pero si no tienen mis notas o acceso a esto, necesitan escribirlo para que se den cuenta de dónde estoy diciendo esto. Acts 20, verse 17 and 28. Hechos 20, 17 y 28, aquí está. Titus 1, verses 5 and 7. Tito, capítulo 1, versículos 5 y 7. 1 Peter 5, 1 and 2. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Now, those are the only two offices in the early church in the New Testament. Esos son los únicos oficios o posiciones o llamados que menciona el Nuevo Testamento. con Pastors respecto a and la iglesia. deacons. Pastores y Now, in diáconos. verse 2, it says, above reproach. En el versículo 2 habla de que debe de ser Now, intachable. to me, this is the key to this list. Para mí, este es precisamente el punto definitivo o crucial de esta I lista. want to remind you, this list is given against the backdrop of false teachers' claims. Una vez más, esta lista, estamos aquí viendo, está dada en contraste o en el contexto de los falsos maestros infiltrados. So the leaders who were once pagan but now saved have become leaders of these house churches. Estamos hablando de hombres que en el mundo sin Cristo, sí, han venido a Cristo ahora y están liderando la iglesia local. Now, this word above reproach means no handle for criticism. Esta palabra intachable tiene que ver si piensan en una taza que tiene un mango o una agarradera, alguien que no tiene una agarradera para que lo critiquen. No handle for criticism in the unbelieving community and no handle for criticism in the believing community. That's the kind of people we want. Está hablando de que no debe de tener una agarradera o que le marquen de crítica, ya sea dentro de la comunidad cristiana o fuera de la comunidad cristiana. Now, the next little phrase is where so much controversy comes. Y aquí está una de las frases más retadoras y de más controversia, que es marido de una sola mujer. The husband of one wife. El esposo, marido de una sola mujer. And you say, Bob, that's pretty clear. That's pretty clear. Why are you causing trouble? Pero eso es bastante claro. ¿Cuál es el problema con eso? Well, there is some hermeneutical issues involved here. Bueno, aquí hay algunas cosas que tienen que ver con la hermenéutica que tenemos que hablar. Is it true that Paul's limiting of women comes in text where there was a problem with false teachers?
Es cierto que el papel que Pablo pone para la mujer en la iglesia está dado en el contexto donde hay confusión doctrinal. Is it true that Paul's qualifications for church workers also comes in a context of false teachers? ¿Será cierto que también esta lista de aquellos que califican para liderar la iglesia está dada en ese mismo contexto de confusión doctrinal? So if the false teachers say you shouldn't marry, do you see how the husband of one wife is the opposite of that? ¿Se dan cuenta que si la doctrina falsa que en la iglesia está infiltrándose es que dice no deben de casarse, dense cuenta que la afirmación de que sea marido de una sola mujer es en contraste o para refutar la doctrina falsa? But the modern church, seeking information from the Bible, tries to explain what this means in the modern world. El problema es de que la iglesia hoy en día trata de explicar estos pasajes desde la perspectiva de la iglesia hoy en día en lugar de considerar la iglesia en aquel So here are the theories. Así es que aquí están las teorías. It refers to one wife at a time. It's Una de las against teorías, polygamy. una de las teorías es de que se refiere a una mujer a la vez para evitar la cuestión de la poligamia. It refers to remarriage after divorce. Otra teoría es de que se refiere a volver a casarse después del divorcio. It refers to remarriage after the death of your first wife. Número 3 se refiere a el volverse a casar después de la muerte de la primer esposa. Or number 4, it refers to a man who's faithful and attentive to his wife and family. Y el cuarto se refiere a un hombre el cual es fiel y atiende o protege o cuida a su esposa y su familia. Now, polygamy was not really a problem in the Roman world. Yo descartaría la número 1 porque la poligamia no era realmente un problema en el mundo romano. And divorce was a problem in the Roman world. Divorcio sí era un problema serio en Roma. Not so much in the Jewish community, but in the pagan community. No tanto entre los judíos, pero en la comunidad que no tenía temor de Dios. You know, if I had to summarize all these qualifications, I would say the leaders need to be good family people. Si yo tuviera que traer un resumen de estas teorías, yo argumentaría que el punto es que el líder debe de ser un hombre fiel y atento a su familia. And I wonder about divorce. It is such a divisive issue. It's almost become the unpardonable sin in evangelical churches. Déjeme hacer una referencia al divorcio. Trágicamente se ha convertido en el perdón imperdonable de las iglesias evangélicas. I want to remind you that Yahweh divorces Israel. Quiero recordarles que Yahvé, Dios del Antiguo Testamento, divorcia a Israel. I want to remind you that the Levitical priests are commanded to divorce their wives in certain circumstances. Los sacerdotes levitas en ciertas ocasiones son ordenados a que divorcien a sus esposas en ciertas circunstancias. If this was such a terrible sin, how can God use it for himself and God commanded of his priests? Si ese es un pecado imperdonable, ¿cómo es que Dios lo usa como analogía propia y lo hace un mandato para los sacerdotes en aquel tiempo? Now, I think divorce is never the will of God. Estoy convencido que no es la voluntad de Dios el divorcio. But I must admit to you, as a pastor, I have encouraged some women who have been beaten and threatened by their husbands to leave. Déjenme decirles que como pastor he estado en situaciones donde he animado o alentado a ciertas mujeres en contextos de abuso, de opresión, que abandonen a sus esposos. Family life matters for God's leaders. La vida de familia es importante para los líderes de la iglesia. Now, what we do to these qualifications is we take them literally in some areas and ignore them in others. El problema con esta lista de las cualidades de los líderes es que convenencieramente algunas las tomamos literal a expensas de ignorar a otras. And we tend to add things. Y nos gusta añadirle cosas. You've got to tithe. You've got to come to Sunday night and Wednesday night. Le agregamos que tiene que diezmar, tiene que venir a todos los cultos. But what kills me is that your kids got to be under control. El que me mata a mí es de que para calificar los hijos tienen que estar bajo control. That'll disqualify most of us as pastors, I guarantee you. La realidad es que esa de hijos bien comportados
nos va a descalificar a la mayoría de los pastores. There were no perfect men in this time to make leaders. No habían hombres perfectos en este tiempo para que calificaran como líderes. There were just changed men who are becoming more and more like Christ. Lo que había eran hombres transformados que crecían y estaban creciendo en similitud a Cristo. And what bothers me as a teacher is if we take these too literally, Una de las cosas que me molesta es que si tomamos esto completamente literal, Jesus can't be a pastor because he's single. entonces Cristo no calificaría para ser pastor porque Cristo fue soltero. Paul can't be a pastor because he's divorced. Pablo no calificaría para ser pastor porque él se divorció. Are you sure you want to take these literally? ¿Están seguros que quieren tomar esta lista literal? I think not. And I'm going to touch this subject, though I'm nervous about this. Estoy nervioso de tocar el tema que sigue, pero lo voy a hacer. I want to remind you that I am willing to make myself vulnerable to cause you to think biblically. Quiero recordarles que este día estoy poniéndome o haciéndome vulnerable con el propósito de hacerles pensar un poquito más. I want you to look at verse 3. Versículo número 3 conmigo. In chapter 3, it says that both pastors and deacons should not be addicted to much wine. Es aquí donde habla de que los pastores y los diáconos no deben de ser dados al vino, Now, por tomar mucho vino. in most evangelical churches, we say the Bible teaches total abstinence. En la mayoría de las iglesias evangélicas decimos que la Biblia predica o enseña la abstenencia total. That's not what this says. Eso no es lo que está If diciendo. you say the Bible teaches total abstinence, you've just thrown Jesus under the bus. Si afirmamos que la Biblia enseña abstenencia total, automáticamente estamos condenando a Jesús. And what about the societies around the world where Christians normally use wine? Italy, Argentina, Israel. ¿Qué acerca de las sociedades alrededor del mundo que usan el vino como algo normativo entre Argentina, Israel, Italia? We get so dogmatic on rules that we've heard from somebody and we never have checked the Bible itself. Trágicamente nos convertimos dogmáticos en reglas que hemos escuchado de alguien más, pero nunca nos damos el tiempo de ver la evidencia bíblica. Now, I'm not trying to say to you we all ought to start drinking, but I am saying we've got to quit being so judgmental. No estoy instando ni invitando a que empecemos a ingerir alcohol o a tomar. Simplemente estoy diciendo que necesitamos tener cuidado con el legalismo o el dogmatismo y regresar a las evidencias bíblicas. Surprise, surprise. I've done a special topic on alcohol and alcoholism. Y para sorpresa de todos, es que ahí ustedes ven un tema especial que está incluido con respecto al alcohol y al alcoholismo. And the Bible says that wine is a gift from God. Y la Biblia dice que, y aquí está, el vino es un regalo de Dios. Ecclesiastes says, give a little wine to those who are heavy laden. El libro de Eclesiastés habla de que le demos un poco de vino a aquellos que tienen cargas. Paul says to Timothy, take a little wine, not just water, for your stomach's sake. Pablo le dice a Timoteo que ingiera un poco de vino para la cuestión medicinal. Now, we can choose in our Christian freedom not to drink. Yes, we can do that, but we can't judge our brother who doesn't agree with us. Ahora, es obvio que dentro de la libertad que tenemos en Cristo, tenemos la libertad de escoger el abstenernos, pero lo que no podemos seguir haciendo es condenar a aquellos que escogen no abstenerse. Another qualification we don't talk about much is free from greed, free from the love of money. Otra de las cualidades que no hablamos mucho es precisamente la cuestión de la avaricia. Most of the churches I know said, we'll help our pastor not have too much money. Muchas de las iglesias dicen, no nos vamos a encargar de que el pastor no sea muy avaro al no pagarle lo suficiente. Greed is a terrible thing. Es obvio que la avaricia es un problema serio. Covetousness is a terrible thing. Es obvio que el tener ese sentido de envidia es un problema serio. And God's leaders should not be fighters or lovers of money. Como líderes de iglesias no debemos ser pendencieros y tener esa actitud de avaricia, de amar el dinero. Okay.
you know, there's a whole lot more to do here, but I want to give you all time to talk to me, and I'm sure you want to. I'm going to tell you exactly what I think, and I'm going to give you the freedom to disagree with me. Una vez más, yo decía o les pedí en un principio que me dieran la libertad de expresar lo que entiendo de la Biblia y que ustedes tengan la libertad de completamente descartar lo que digo y no estar de acuerdo conmigo. Now, I know that I have thrown rocks at the hornet's nest. I know that. Yo sé que le acabo de aventar muchas piedras al panal de abejas, But I'm willing to do that for you and I to talk. So please, if you have a question, send it to Vidal on chat or some way, and I will try to deal with it as best I can. y estoy dispuesto a hacerlo esa cuestión de alborotar el panal de las abejas, porque quiero escuchar de ustedes. Entonces, no sé si han escrito alguna pregunta en el chat, yo no he leído nada. Pastor Samuel, ¿me puedes ayudar? No sé si hay preguntas, porque Dr. Bob quiere dejar los últimos minutos para preguntas y respuestas de esto, así es que no sé cómo vamos aquí con las preguntas que pudiera haber. Checo. Dame 2 minutos, Checo. Sí, hermano. Otra vez, si tuvieran alguna referencia. Okay. So, Dr. Bob, here's a question. Voy a leer una que está aquí, hermanos, que dice, cuando dice el ministerio de la mujer en la iglesia, ¿se refiere a que puede ser pastora o se refiere a cualquier otro ministerio? So, Dr. Bob, the question is, when it comes to the ministry of the woman, the ladies in the church, are we speaking of someone that qualifies as a pastor or just any other ministry? Sure. It's a great question. Thank you for asking it. Muy buena pregunta. Aquí va. When I was a pastor, it was always very important for me to have a theologically educated woman on my staff. Cuando yo pastoreé por muchos años, para mí era muy importante tener dentro de mi cuerpo pastoral a una dama que tuviera la teología sólida y que entendiera la palabra de Dios. Because I know in the first century, it would have been negative if I'd have had a woman leader. Y eso viene del contexto de que en el primer siglo hubiera sido algo muy negativo si yo tuviera a una mujer líder. But in the modern world, it would be negative not to have a woman leader. Pero en nuestro contexto hoy en día va a ser percibido negativo el que sea un staff de pastores solamente de varones, que no hubiera una mujer ahí presente. Because my goal is winning people to Christ. Porque mi meta es ganar personas para Cristo. And in all of the world, those who work in the academies and in business and in government, they are not surprised or offended by women leaders. Sí, en el mundo corporativo, en el mundo secular, profesionista, la gente no se ofende o no se sorprende, mejor dicho, si ves a una mujer en una posición de liderazgo en la iglesia. Lo ven como algo normativo. So here again, very practically, I would say if I lived in a town that had a woman pastor, I would pray for them and encourage them and hope they're winning people to Christ. Una vez más, pensando prácticamente, si estoy en una comunidad donde hay una mujer que es pastor, mi obligación es orar por ellos y que el Señor los use para alcanzar a otras personas para Cristo. I had a student one time say to me, Dr. Bob, I think God has called me to preach. What do you think? A woman. En una ocasión tuve a una estudiante, a una dama estudiante que se me acercó y me dice, Dr. Bob, siento que Dios me está llamando para predicar. And what I told her is, if you think God has called you to preach, why do you care what I think? Mi respuesta fue, si tú piensas o crees que Dios está llamando a predicar, ¿quién soy yo para negarte eso? So if a woman aspired to be a pastor or a preacher, I think she ought to pursue that until God opens the door or closes the door and not be negative toward her. Si tenemos alguna dama que siente ese deseo o ese llamado, creo que debemos de continuar orando y que el Señor indique si abre o cierra puertas en lugar de simplemente responder con prejuicio. You say, but Bob, we're talking about the top office in the church. Y la pregunta va a ser, pero Dr. Bob, estamos hablando de esa posición de liderazgo, de pastoral. Wasn't Deborah, a married woman, the top leader of the nation of Israel in the Judges period? ¿No fue acaso Débora una mujer casada
que estuvo en esa posición suprema de liderazgo por encima de la nación de Israel en Jueces? Así es que esa es parte de la pregunta, de la respuesta a ello. Ok, háblame, pastor. ¿Tienes algo para mí en preguntas? Sí, sí, por ahí preguntan también cuál es la opinión del doctor Bob de celebrar la Santa Cena con vino en lugar de jugo de uva. Yeah. So the question has to do, Dr. Bob, your thoughts on Lord's Supper celebration with actual wine versus grapefruit. Yes. This has always kind of tickled me. People say, we just do what the Bible says. Siempre me ha llamado la atención y me causa curiosidad cuando la gente afirma y dice, solamente hacemos lo que la Biblia dice. And then we serve grape juice at the Lord's Supper. Y servimos jugo de uva en la Santa Cena. And I always my deacons used to even water down the grape juice so it would fill more cups. Y mis diáconos, cuando estaba en la iglesia, dice, le echaban agua al jugo de uva para que alcanzara para más gente en la Santa Cena. I have a pastor friend who told me something I thought was good advice in this area. En alguna ocasión tuve un amigo pastor que me hizo un comentario que creo que es buen consejo para preguntas como estas. He knew that some people in his church were struggling with alcoholism. Él sabía que había gente en su iglesia que batallaban con el alcoholismo. So at the Lord's Supper, he had two stations, one that had wine and one that had grape juice, and you could pick which one you wanted to go to. Así es que en su iglesia lo que él hizo, este pastor, es de que, sabiendo que unos batallaban con el alcoholismo, es de que tenía dos secciones. Una sección donde había vino en la Santa Cena y en el otro había jugo de uva. I remember I was doing an evangelistic crusade in Argentina years ago. Recuerdo que estaba haciendo una cruzada evangelística en Argentina hace muchos años. And the church had the Lord's Supper. Y la iglesia estaba celebrando la Santa Cena. And they used real wine. Y ellos usan vino normal, ¿no? We were shocked from Texas. Y nosotros los tejanos estábamos todos espantados. And that wine tasted so bad. I know when it says, do this in remembrance of me, I remembered that taste a long time. Ese vino sabía tan feo que cuando la Biblia dice, haced esto en memoria de mí, nunca se me olvidó el sabor de ese vino que dejó. It just seems that evangelicals are so picky about so many things. La realidad es que como evangélicos escogemos las cosas que nos convienen y olvidamos otras, somos negligentes de otras. Pastor, ¿tienes más? Ok, no, hay muchos comentarios. De hecho, aquí acá estoy leyendo uno que van a escribir y donde dice, permítanme un segundo, porque la mayoría de ellos son comentarios, no preguntas, pero sí, ahorita aquí algún pastor dice, ¿y dónde dice eso la Biblia? Es cierto que en nuestra cultura es común ver a mujeres en posiciones de liderazgo, pero la cultura no es la norma. No porque las empresas y países tienen mujeres liderando, significa que en la iglesia debe de tener pastoras. Hasta donde he estudiado, no hay textos que afirmen, espero que puedas traducir todo esto, querido, que una mujer pueda ser obispo, pastor o anciano. Hay textos que dicen que de diaconisas, pero considero que hay una voz en cuanto al pastor, obispo y anciano. Yeah. So, Dr. Bob, going back to the reference that you made on in the church in the first century, having a woman leader would have been controversial or a problem, right? Is that what you said? No, it would not be. In the first century? Well, the problem is if people came in and were visiting a church where there were women leaders and only women leaders, they would have been turned off from that because of the patriarchal system. Okay. So the question, based on what you said, because today, contrast with today, that wouldn't be, it would be kind of the opposite. If you don't have ladies in position of leadership, then that could potentially be also a turn off, right? That's what you're saying. That's what I'm saying. Okay, so the question has to do, based on that statement, are we making culture the standard or the norm to make these decisions? What we're doing is allowing the gospel to penetrate our culture on non-essential items. Okay, so part of the question, and let me translate that.
Ok, con respecto a esa pregunta que está ahí en el chat de si se permite o no se permite, otra vez, la referencia fue esta, lo que dijo Dr. Bob. En la iglesia primitiva hubiera sido un problema para un inconverso o distracción para un inconverso venir a una iglesia o a una sinagoga y ver que el liderazgo es exclusivamente mujeres, porque es una cultura patriarcal. Entonces, desde esa perspectiva puede ser un problema. Por eso Pablo está instruyendo que no estén en esas posiciones de liderazgo. Pero en nuestra cultura hoy en día, hasta cierta manera es lo opuesto. Hoy en día se ve que, o se percibe donde debe de potencialmente dar oportunidad para que haya esa diversidad. Y el punto aquí no es tanto, porque estoy leyendo la pregunta, no es tanto de lo que dice o no dice la Biblia, aunque eso es lo último, lo crucial, pero es ver esta conversación desde, y es lo que él enfatizó Dr. Bob desde un principio, desde, y no sé si estoy traduciendo esta palabra periferial, es del periferio, no sé, ayúdenme con esa palabra, lo no esencial. O sea, no es una doctrina esencial esto, es lo que está tratando de decir. No es una doctrina como hablar de la salvación, de la cristología, sino que es una doctrina que podemos potencialmente, otra vez, adaptar de acuerdo a la cultura. Si eso va a ayudar a que personas vengan a conocer a Cristo en lugar de que sea un estorbo. No sé si eso. Entonces, tengo la impresión que la pregunta, que en este tipo de preguntas las estamos conversando así de esta manera, donde la pregunta viene desde una perspectiva que se está presentando esta conversación de la mujer o del liderazgo como una doctrina esencial y Dr. Bob la está presentando como una doctrina no esencial. No sé si eso fue claro, Pastor Samuel. Sí, bastante claro, pero ahorita decían dentro del mismo comentario que no queda en duda el liderazgo de la mujer y que es loable y admirable, pero que el punto esencial es la mujer como pastora, no como líder. Okay. Yeah. So again, Dr. Bob, I guess the turning point or the main question has to do whether that it is understandable what you're describing, but the main concern is a pastor woman. I have no problems with a woman pastor. Okay. So otra vez, desde la perspectiva de él no tiene ningún problema por eso, pero entendiendo lo que estamos hablando, yo argumentaría que aquí es como la cuestión de el ingerir vino. Aquí el punto no es que debemos de tomar vino. Aquí el punto es de que si yo escojo abstenerme, no puedo imponerlo en otros. ¿Me explico? Condenar a otros porque deciden no abstenerse. Entonces, aquí es más o menos esa perspectiva, porque no es una doctrina fundamental de la Biblia. No sé si eso quedó claro desde un principio. De que hay doctrinas fundamentales no negociables y hay doctrinas que potencialmente pueden ser contextualizadas o pueden ser negociadas hasta cierta manera And con el Vidal, propósito del Evangelio. I hope they will look at that special topic on women in the Bible where I lay this whole thing out. Y otra vez, la invitación es, porque acuérdense de esto, esta es la parte probablemente más importante. Aquí el punto nunca ha sido que estemos de acuerdo. Aquí el punto es que veamos las referencias bíblicas de cómo llegamos a nuestra conclusión. Entonces, en el tema especial de la mujer en la Biblia, que hemos mencionado y que lo puse ahí enfrente, que necesitamos regresar a verlo en detalle, regresemos a ver y vean las referencias que ponen ahí, porque otra vez encuentras a alguien como Débora, que está en una posición de bastante autoridad, ¿no? Dentro del pueblo de Dios en ese aspecto. Entonces, otra vez, nada más son, si de alguna manera pudiéramos por lo menos estar de acuerdo, que esto, Dr. Bob no lo considera una doctrina fundamental para la salvación de las personas. Porque acuérdense que dijo esto, no sé si se les quedó grabado esto. Dr. Bob hizo este comentario. Si este domingo fuera mi último sermón que voy a predicar, o yo lo pondría de esta manera. Si este domingo es el último sermón que va a escuchar mi hijo de 18 años y después de ese domingo mi hijo no regresa a la iglesia, ¿qué sermón predicaría? Ese es el contexto de esta conversación. No tiene sentido. Pastor Samuel, ¿tiene sentido o no tiene? ¿Está ayudando esto o no ayuda esto?
Sí, de hecho, en realidad no estamos discutiendo si, si la salvación se pierde o no, que esa es una doctrina fundamental, ¿no? Simplemente preguntaron en el chat cuál es el argumento bíblico. Yo me imagino que además de esta jueza de Débora, que le pidió al rey, pues, el rey más bien le pidió a ella que la acompañara, y en ausencia del liderazgo del rey, pues ella fungió e hizo cosas. Pero la pregunta, tal vez sí, en efecto, no tiene nada que ver con la pérdida o la ganancia de la salvación. Seguramente no lo utilizaríamos para predicar nuestro último sermón. Pero únicamente Y la otra cosa, hermano, más rapidito, es de que no estábamos diciendo, Dr. Bob no está diciendo que debe de haber una mujer pastor. Es más que nada de que las iglesias que potencialmente tienen eso, si están alcanzando personas para Cristo, él pone eso, que no lo ve como algo normativo, lo pone en el contexto donde no es una doctrina que va a ser la variante para que personas vengan a Cristo o no vengan a Cristo. ¿Me explico? O sea, da esa libertad en ese sentido. Hay esa libertad de que si alguien lo quiere hacer, o sea, él no ve la negación en ese aspecto bíblico, de cierta manera. Pero otra vez, si pueden ver esa referencia bíblica que él pone ahí, ayudaría en eso. ¿Alguna otra pregunta, hermano, antes de acabar? ¿Ves otra página ahí o comentario? No, hasta ahorita no hay más preguntas. No sé si alguien, en el Facebook no hay y en el Zoom son todas. Si alguien quiere preguntar, pues ahora es el tiempo. Pregunte ahora, o calle para siempre. Aprovechar que está aquí Dr. Bob, y esa es la razón que queríamos traerlo para tocar estos temas y hablarlos un poquito en detalle, y espero que haya sido edificante. Y si de alguna manera ha servido esto, es para hacernos pensar y considerar, ir a la Biblia, indagar un poco más y definitivamente, o sea, crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Dr. Bob, any final words before we go? First of all, I told you I was nervous about addressing these subjects. Quiero una vez más recordarles que desde un principio yo estuve un tanto nervioso en tocar estos temas, ¿verdad? But I felt like it was important for me to bring my hermeneutical perspective to these issues. Pero a la misma vez sentí o me siento responsable de compartir mis principios hermenéuticos de cómo llego a estas conclusiones. I want to thank you for letting me feel comfortable enough with you to share with you what I really believe and not try to cover something up because I thought it would make you mad. Quiero una vez más agradecerles la libertad que me han dado de sentirme lo suficientemente cómodo para hablar acerca de esto sin anticipar que se fueran a molestar algunos de ustedes. If you disagree with me, that is no problem. Pray for me. Si por alguna razón hay desacuerdos, yo no tengo ningún problema con desacuerdo, y por favor, oren por mí. I believe the Bible is the Word of God, and I want to live in such a way as to please Jesus. I just don't always know exactly how to do that. Creo que la palabra de Dios es veraz y es la palabra de nuestro Dios, de lo cual mi anhelo es complacer a la persona de Cristo. Mi problema es que no siempre sé cómo hacerlo. Thank you. Muchísimas gracias.